Hola mis queridos hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente para prepararnos con la lectura del Evangelio previo a la Santa Misa de este domingo. Vamos a comentar sobre el Evangelio de Juan, justamente para esta celebración. Como les decía anteriormente, en este espacio lo que procuramos es hacer es un análisis más bien del texto, del contexto y el aspecto narrativo del mismo, sin profundizar en el tema de reflexión y mucho menos pues en la homilía que nos hará nuestro sacerdote. Pero con esto procuramos dar algunas herramientas, alguna información importante que nos puede ayudar a conocer mejor la escritura, analizarla mejor, entenderla mejor y por supuesto disfrutar mucho más en la misa cuando ya tenemos una idea, un criterio previo después de haberlo leído, estudiado, analizado, ¿verdad? Pues bien, vamos a proceder a hacer este breve análisis sin antes decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir leyendo por segmento, porque las lecturas de estos fines de semana son bastante extensas, entonces voy a leer una parte, la analizamos y así después seguimos con la siguiente parte y seguimos analizando. Muy bien, espero que les guste. Eh, Vamos a referirnos, como decía, al Evangelio según San Juan en el capítulo 9 del 1 al 41, que habla sobre la curación del ciego de nacimiento. En la primera parte vamos a leer. Al pasar vio Jesús a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Contestó Jesús, ni él pecó ni sus padres, sino que esto es para que se manifiesten las obras de Dios en él. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras de aquel que me envió. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, aplicó el barro en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue pues y se lavó y volvió obtenida ya la vista. Bien, vamos a ver los elementos de esta primera parte. Jesús sale del templo. Ahí no lo dice en este texto, pero más adelante algo ya da luces sobre el tema. Eh, y aparte de esto, pues sabemos que justamente junto a los templos muchas veces encontramos mendigos y gente pues con algunas limitaciones, enfermos, y no era pues en esa época raro encontrar este tipo de personas, ¿no? En las afueras de los templos, de la sinagoga. Entonces Jesús, al salir del templo, observa a este ciego de nacimiento. Se dice expresamente que el hombre era ciego de nacimiento, eso es importante, lo cual pues hace que la obra de Jesús del nacimiento sea mucho más notorio, ¿no? Ello contribuye pues a destacar la grandeza del milagro, pero al mismo tiempo se convierte en punto de polémica, según el relato, ¿verdad? Y que se formula en la pregunta, primero que nada, en el primer tema de la polémica, en la pregunta de quién pecó, si fue él o sus padres, porque en la cultura judía, cuando había algún enfermo, es porque éste había pecado o era porque sus padres habían pecado. Y al haber heredado de ellos el pecado, pues era el castigo por el dicho pecado la enfermedad. Entonces, aquí se trata de la problemática, ¿no? De la convicción de que una buena conducta, conforme al mandamiento de Dios, trae buenas consecuencias. Y lo contrario, pues, ocurriría para aquellas personas que han obrado mal o que han caído en pecado, las consecuencias también graves y generalmente, pues,
con situaciones de enfermedad. Pero la respuesta de Jesús es muy clara, porque dice directamente, sin ambajes, sin puntos relativos, sino va directo al grano y dice, ni él pecó, ni sus padres tampoco, ni él ni sus progenitores. Entonces, con esta aclaración de Jesús, la pregunta ya pasó a un segundo plano, porque tan pronto como se percibe el lado positivo del asunto, del relato que sigue a continuación, es decir, la curación, eh, lo que se está diciendo ahí pues es de que en el ciego se van a obrar o se van a manifestar la obra de Dios, por lo que es lo mismo en las situaciones de desgracia, en las situaciones complicadas, es cuando Dios se manifiesta de manera portentosa. Eh, bueno, continuando con el análisis. En el versículo 4 justamente pone de relieve la necesidad que recae sobre Jesús para realizar tales signos. Es decir, el por qué hace Jesús estas buenas obras, estas obras portentosas, estos milagros, ¿no? Eh, y Jesús indica es porque son las obras del que me envió. Es decir, Él está cumpliendo la voluntad de quien lo envió, en este caso del Padre, ¿no? Entonces el Padre lo manda a dar su enseñanza y a realizar estas obras para que en medio de estas enfermedades, de estas circunstancias difíciles, se manifieste con gloria la obra de Dios, la obra y el poder y la misericordia de Dios. Pero Jesús pone de manifiesto algo más, ¿no? Que mientras dura el tiempo de la revelación, es decir, mientras Jesús está en medio de nosotros, en este caso en medio de ellos, en este caso Él, acuérdense que Él es la luz. Entonces, mientras Él estaba ahí, Él hace como referencia el día. Entonces, mientras dura el tiempo de la revelación, mientras es de día, ¿no? Lo contrario es la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces, hace referente ya a la noche, pues cuando la obra de Jesús termina en este mundo con su muerte, ¿no? Y obviamente con ello el fin de la actividad terrena de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús indica aquí que el tiempo es ilimitado y que hay que aprovechar la oportunidad de trabajar y hacer todas estas obras para manifestar la grandeza, el poder y la misericordia de Dios. Entonces, hay que trabajar aunque sea sábado, ¿no? Aunque con ello también se exprese el tiempo, digamos, la extensión del tiempo hacia la eternidad, porque también así como Jesús nos dijo, pues que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Él es la luz para nosotros y nosotros a través de la iglesia, ¿verdad? O Jesucristo a través de la iglesia sigue obrando hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que ocurre con este ciego de nacimiento pone de ejemplo o de antecedente en cada uno de los hombres lo que pudiera sucederle en caso de llegar a creer en Jesús. De los versículos 6 y 7 ya hay una descripción del proceso curativo, ¿no? Y aquí lo que nos está diciendo es que no solo depende de una palabra, sino que va ligado a una acción, porque ya vimos cómo Jesús escupe en la tierra y con el polvo y la saliva hace un barro, ¿verdad? Que lo pone en los ojos del ciego. Entonces, y el dato del ciego es realmente un testimonio muy claro y muy directo, ¿no? O sea, sin dudas y sin temores, sin complicaciones, ¿no? El ciego da un testimonio clarísimo, ¿no? Pero aquí empieza ya empiezan unas pequeñas polémicas, ¿no? Porque esta cita bíblica está llena de muchas polémicas, ¿no? Tres básicamente, ¿no? La primera polémica que se presenta es cuando pues están sus amigos, sus vecinos, y entre ellos se preguntan, ¿no? ¿Cómo se curó? ¿Quién curó? ¿No? Pero antes de eso, regresemos al tema de Jesús al momento de la curación. Jesús
da la orden al ciego, después de embarrarle los ojos con barro, anda a lavarte, dice, a la piscina de Siloé. Acuérdense, la piscina de Siloé también en otras traducciones se conoce como la piscina de Betzata, ¿no? Se recuerdan en aquella cita bíblica donde estaba el paralítico que esperaba que alguien lo arroje a la piscina cuando se agitaban las aguas. Pues bien, esa misma es la piscina de Siloé. Siloé significaba enviado, ¿no? Era ya un mensaje importante dentro de la obra de Jesús en ese momento, ¿no? Era el enviado. Por eso comienza diciendo Jesús, tengo que hacer las obras que me mandan, ¿no? Eh, la, las obras, regresando al versículo, dice, tenemos que trabajar en las obras de aquel que me envió. Bien. Después de esto, ¿no? En los versículos 6 y 7 decíamos, se narra el proceso curativo. Jesús lo manda a lavarse a la piscina de Siloé y el ex ciego ya en este momento queda curado, pues, ¿no? Y los vecinos, ahora sigamos con la cita bíblica, dice, los vecinos y los que antes lo conocían, pues era un mendigo, decían, ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían, sí es este. Otros replicaban, no, sino otro que se le parece. Pero él afirmaba, sí, soy yo. Entonces le preguntaban, pues, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Fui entonces, me lavé y obtuve la vista. Y ellos le preguntaron, ¿dónde está ese? Él contesta, pues no lo sé. Aquí pues el comienzo de estos versículos, en ellos se refleja el asombro de toda la gente que conocía al ciego, ¿no? Y que de una manera se preguntaban si era o no era el mismo, ¿no? Ya empiezan entre ellos a discutir, empieza una primera polémica, ¿no? Y entre ellos decían, pero no es el mismo que pedía limosna, ¿no? Pero él se adelanta a decir, no, sí, yo soy, ¿no? A dar testimonio, ¿no? Entonces, eh, luego de este enfrentamiento, pues, donde unos afirman la verdad y otros la ponen en duda, entonces empieza pues un signo ya de división entre las personas que estaban reunidas, entre quienes conocían a este ciego. Y el jurado, el ciego, confirma su identidad diciendo, yo soy. Y luego pues le preguntan a continuación, pero ¿cómo? ¿Cómo te curaron? ¿Cómo se ha realizado ese milagro? Porque ellos ya saben que un ciego de nacimiento era prácticamente imposible curarse, ¿no? Entonces ya es considerado un milagro. La gente ya lo reconoce como un milagro. Entonces, el curado, el que era ciego, solamente se limita a responder, a repetir el relato que está en las escrituras, ¿no? Entonces, de una manera muy espontánea, sincera, y dice, ese hombre que se llama Jesús, y ya lo identifica, ¿no? Ya señala directamente que Jesús fue el que hizo la obra. Sigue siendo entonces un relato sencillo pero directo del proceso de curación, ¿no? Que se remite literalmente a cómo está descrita la historia en la lectura del Evangelio, ¿no? Pero hay algo interesante además aquí que vale la pena notar, que dentro de todo ese enfrentamiento y esa confusión que quiere armar el pueblo con el enfermo ahora que ya recuperó la vista, es la fidelidad a la verdad de quien fue ciego alguna vez, ¿no? De quien hasta ese momento era ciego. Hay una fidelidad cierta, directa y permanente al relato. Es decir, él se sostiene en el relato durante todo el tiempo.
El curado se mantiene entonces firme a la circunstancia, a lo que él acaba de experimentar. Entonces, mientras como otro más tarde harán, sobre todo los fariseos, que pretenden confundirlo para apartarlo de su convicción, realmente con una serie de preguntas, pero preguntas maliciosas, ¿no? Entonces, es algo que rescatar aquí es que el ciego, vamos a llamarle ciego, aunque ya no lo es, ¿no? Saca conclusiones rectas, correctas, justas, mientras los enemigos de Jesús resultan cada vez más retorcidos y más confundidos ellos mismos, aunque no les interesa y siguen tratando de armar la confusión y ver si logran que el ciego que ahora ve dé un testimonio distinto, ¿no? Entonces, pero con ese relato fiel, firme y decidido, el ciego, que ahora ya ve, se convierte en un testigo, en el primer testigo de Jesús en ese relato, ¿no? Entonces, convertido en un fiel testigo de Jesús, los curiosos, los vecinos, los amigos le preguntan, ahora, ¿y dónde estaba ese? Y bueno, Jesús ya se salió del escenario, fue por otro lado y dice, pues no lo sé. Continuando con la lectura, llevan a presencia de los fariseos al que hasta entonces había sido ciego. Era precisamente sábado, el día en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban, a su vez, ¿cómo había obtenido la vista? Él les contestó, me aplicó barro a los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de parte de Dios, pues no guarda el sábado. Pero otros replicaban, ¿cómo puede un pecador realizar señales como estas? Y había división entre ellos. Nuevamente preguntan al ciego, ¿tú qué dices acerca de este que te abrió los ojos? Él contestó, que es un profeta. Vemos aquí entonces, el hombre ahora sanado es llevado ante la presencia de los fariseos, ¿no? Para que lo interroguen, ¿no? Y saber la verdad y que los fariseos se manifiesten también sobre esta situación anómala para ellos, ¿no? Y justamente en el versículo 14 se alude al hecho de que el día de la curación era sábado, ya punto suficiente para señalar a Jesús, punto suficiente para armar un conflicto alrededor de Jesús. Es el conflicto, famoso conflicto sabático que muchas veces los fariseos usan como argumento para atacar a Jesús. Y, y lanzan la pregunta, ¿cómo había obtenido la vista? Y empiezan a interrogarlo. Y el hombre sanado vuelve a relatar lo mismo que dijo antes correctamente y repite exactamente lo que él ya había relatado a sus vecinos y amigos y conocidos, ¿no? Y puesto que el hecho ya es tan evidente, porque la prueba está ahí, el que era ciego ya ve, y muchas de las personas ya empiezan a creer, y realmente era un hecho, pues, ¿no? Más que evidente, y que no contiene contradicciones, porque aparte de que los fariseos querían forzar algún, alguna contradicción sobre él mismo, ¿no? No lo logran. Entonces, ese enfrentamiento entre ellos vuelve a surgir, pero ahora ya ponen a Jesús en el centro del escenario, porque dicen, ah, ese que hizo la curación, ese lo hizo en sábado. Ya, empieza el primer problema. Y así entra Jesús en el choque de opiniones, siendo estas dos concepciones las que se enfrentan. Cuando unos dicen, el hombre no viene de Dios, porque hizo la curación en sábado. Y otros argumentan, ¿cómo puede un pecador realizar señales como esta? Entonces, porque unos decían, no, no, es un pecador porque no obedece el sábado, pero se contradicen a sí mismos cuando otro grupo se pregunta, pero bueno, si es un pecador, ¿cómo puede ser que sea posible que haga señales tan maravillosas como esta? Entonces,
y sigue un proceso de división entre los mismos fariseos, que da un origen a un momento de crisis al momento, en ese encuentro, ¿no? Pero que ese momento de controversia, de crisis, conduce a la revelación, ¿no? Como lo vemos en el versículo 16. ¿Ya? Los fariseos, ya confundidos, un poco complicados, tratan de echarle un poco la pelotita, como decimos nosotros, al hombre curado. Y le hacen la pregunta, ¿y qué opinas tú del que te ha abierto los ojos? Pero la respuesta es que los deja más confundidos todavía, ¿no? Dice que es un profeta, declara firmemente el curado, ¿no? Entonces, la afirmación del sanado es un primer testimonio de fe, ¿no? Primero se manifestó como testigo, ¿verdad? Y ahora ya no solamente eso, sino que da testimonio de fe, reconociendo a Cristo, ¿no? Ya no solamente como la persona que lo curó, sino como algo más. Y dice que es un profeta. Entonces, los fariseos se enfrentan aquí a una afirmación de una confesión simple, directa y positiva respecto de Jesús, lo que les pone entonces ya en una situación penosa, ya como decir, están cayendo en la vergüenza los fariseos, ¿no? Ellos siempre terminan mal parados. Seguimos con la lectura. A partir del versículo 18 dice, sin embargo, no creyeron los judíos que este hombre había sido ciego y que había obtenido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo del que vosotros aseguráis que nació ciego? Pues ¿cómo es que ve ahora? Respondieron sus padres, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le abrió los ojos, no lo sabemos. Preguntádselo a él, ya tiene edad, él dará razón de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos. Aquí viene algo interesante. Pues estos habían acordado, ya que quien reconociera a Jesús como Mesías, quedara expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, preguntádselo a él. Bien, en el análisis, el testimonio del interesado, del jurado, fue claro y contundente, ¿no? Pues aunque siempre existe la posibilidad de poner en duda lo dicho y lo hecho, ¿no? Sobre esta curación. Pero ya que con el sanado no pueden hacer nada, ellos llaman a sus padres para interrogar a sus padres y ver si a través de ellos pueden encontrar algún hilo de donde agarrarse para hacer quedar mal al curado, al milagro o a Jesús, ¿no? Los judíos, como se designa ahora pues a los enemigos de Jesús aquí en la lectura, no creen entonces que el hombre curado diga la verdad hasta que no interroguen a sus padres. Y en el interrogatorio sus padres confirman definitivamente de que ese era el hijo y confirman además que es ciego de nacimiento, ¿no? Y también se separan un poco de la situación justamente por temor a los judíos. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni sabemos tampoco quién le ha abierto los ojos. Sobre todo ello debe informar el hombre curado que ya tiene edad suficiente para hacerlo. Es decir, sus padres dicen, él ya es un mayor de edad, él es responsable de sus cosas y él les puede decir la verdad. Pregúntenle a él, cosa que ya habían hecho los fariseos, ¿no? Entonces, pero aquí el motivo que es importante analizar, por qué los padres se apartan, porque en aquella época, pues, los judíos expulsaban de las sinagogas a todos aquellos judeo-cristianos que empezaran a reconocer a Cristo como el Mesías. Entonces,
Ellos para protegerse de esa sanción de ser expulsados de la sinagoga, pues procuran eludir la pregunta y finalmente pues le lanzan la responsabilidad de su hijo. Pregúntenle a él, que él ya es mayor de edad, puede contestar por sí mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual los judíos tenían temor ante los fariseos de declarar que conocían o que reconocían a Jesús como el Mesías. La afirmación reconocer a Jesús como Mesías se trata pues de la primitiva confesión cristiana. Jesús es el Mesías. Era la primera confesión de fe de los cristianos, de los judeocristianos, era reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, en ese interrogatorio de testigos se trata, además de la confesión pública de Jesús, se trata además de la confesión pública de Jesús ante los oficiales del judaísmo. Y a ello se suma otra noticia importante. Los judíos habían decidido expulsar, como ya les explicaba, de la comunión sinagogal, ¿verdad? A todos aquellos judíos o judeocristianos que reconocían a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Se trata entonces de la erradicación de la comunidad religiosa judía con graves consecuencias, porque al ser expulsados de la sinagoga, realmente eran repudiados por el resto de la comunidad. Entonces, las consecuencias no solo eran teológicas y eclesiásticas, sino también tenía consecuencias personales y sociales. Era bien seria la situación y por eso los padres intentan cuidarse de eso, ¿no? Pero llaman por segunda vez al hombre ciego, ¿no? Como los padres dijeron, pregúntenle a él, ¿no? Llaman por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que antes yo era ciego y que ahora veo. Le preguntaron entonces, ¿qué es lo que hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, yo os lo dije y no habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo de nuevo? ¿Acaso también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Pero ellos le llenaron de improperios y le dijeron, tú serás discípulo de ese que nosotros de discípulos de Moisés, que nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, pues esto sí que es asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que al hombre temeroso de Dios y cumplidor de su voluntad. A ese es a quien escucha. Nunca se oyó decir que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de parte de Dios, no habría podido hacer nada. Respondieronle ellos, en pecado naciste tú, y tú nos vas a dar lecciones, y lo arrojaron afuera. Bien, siguiendo el análisis, entonces vemos aquí que hay tanta soberbia de parte de los fariseos, ¿verdad? Entonces, ese proceso de desviación de los fariseos no les da el resultado que ellos querían, ¿no? De alguna manera desvirtuar la historia y desacreditar a Jesús. Más bien se había demostrado de inmediato como un arma de doble filo, ¿no? Todo el testimonio y toda la jugarreta que ellos mismos quisieron montar. Y ahora pues no tienen más remedio que quitarse la máscara y mostrarse tal como son, ¿no? ¿Verdad? Envidiosos, ¿no? Celosos, ¿verdad? Y malignos, dañinos, malintencionados. Entonces, se tienen que
que quitar la máscara finalmente, ¿no? Y ahora montan un segundo, entonces han montado un segundo interrogatorio donde aquí hay una gran trampa, donde exhortan al curado a dar gloria a Dios, porque empieza diciendo, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Por qué es una trampa? Porque cuando lo incitan, le dicen, da gloria a Dios. Eso tenía un significado desde su perspectiva de poder asentir o afirmar junto a ellos el saber y el juicio ya establecido por parte de los fariseos, que en ese entonces eran los conocedores de la ley y eran la autoridad, manejaban la autoridad y la primacía eclesiástica en cierta forma, ¿no? Entonces, ellos se arrogaban el saber y el juicio. Entonces, ellos ya determinan un juicio y le dicen, ¿verdad?, que dé gloria a Dios por ello. ¿Para qué? Para obligarlo a decir que dando gloria a Dios, este que fue curado por Jesús va a reconocer que Jesús es un pecador, ¿ves? Es una trampa, ¿no? Entonces, y los fariseos se nota aquí claramente que no les interesa el análisis, la discusión sana del tema, ver los pros y los contras, sino que lo que quieren es una sanción, una manifestación de rechazo, ¿verdad? De facto, de parte del curado. Eso es clarísimo, lo vemos ahora acá en la política, ¿no? Donde se quiere hacer un juicio sin razones, sino simplemente que se imponga una razón, ¿verdad? Que aunque no tenga la razón, sino una situación de hecho por puro capricho, ¿no? Entonces, el ciego que se ha convertido ya en vidente, no solamente en vidente por sus ojos, sino por su alma, a través de la fe, ¿ya? Pone en entredicho aquello que le dicen los fariseos, este hombre es un pecador. Y les dice, si es pecador, no lo sé, obviamente no lo conozco, pero sí sé una cosa, lo que yo acabo de vivir, que antes era ciego y ahora veo, tan simple como eso, ¿no? Y el versículo 26 entonces muestra la situación vergonzosa en que caen los fariseos, que ven que no pueden avanzar con su juicio eh, malvado. No hacen más que dar vueltas al asunto y empiezan a repetir preguntas que ya había contestado el ciego. Entonces, el interrogado empieza también a fastidiarse con el asunto, fíjense, el ciego se empieza a molestar también, ¿ya? Porque con una pizca de ironía, el ciego sanado, el ciego que acaba de sanar, formula una pregunta, si se quiere, ¿no? ¿O es que acaso, dice, el ciego que se ha convertido ya en vidente pone en entredicho la afirmación de que este hombre es pecador? Si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Entonces, ahora que empieza a fastidiarle, ya empieza a molestarse el ciego sanado, les replica con un poco de ironía, ¿acaso es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Es que acaso ustedes también quieren ser discípulos de Jesús? ¿No? Con algo de malicia, de picardía también, porque ya lo tenían así. Entonces, esto termina por sacar de casillas a los fariseos que lo interrogaban, ¿verdad? Hasta el punto que ya empieza prácticamente a insultarle, ¿no? Y, y vemos entonces cómo este tema, y verdad, como muchos otros temas en la enseñanza de Jesús, motiva una separación entre discípulos y no discípulos. En este caso, la separación que se da es entre discípulos de Jesús y discípulos de Moisés, a quienes quieren todavía seguir perteneciendo los fariseos, ¿no? Según lo que proclaman ellos, ¿no? Y para ello, pues en el versículo 29 se reclaman de manera explícita a la revelación hecha a Moisés. Cuando dicen, nosotros sabemos
que Dios le habló a Moisés. De este, en cambio, no sabemos nada, ¿no? Y el hombre, al ciego curado, le sorprende la salida de los fariseos. Bueno, cualquiera se sorprende que con tanta insistencia, pero con tanto absurdo, quieren negar la verdad, ¿no? Y les dice, ¿y cómo es entonces que no han podido deducir el origen del autor de la curación? ¿No? Porque el signo apunta con tanta claridad sobre el hecho, ¿no? Entonces, y no solamente a saber quién era, como para decir que era Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, ¿verdad? El que vive aquí en el pueblo con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Sino a saber quién era él como el enviado de Dios. Entonces, así como a Moisés le habló Dios, este también, porque es el enviado de Dios, ¿verdad? Entonces, se manifiesta de una manera otra vez contundente el testimonio del ciego curado. Y con esto prácticamente testifica el curado de que Jesús no es ningún pecador, ¿no? Y porque luego de esa señal se supone entonces que Dios mismo, a través de la obra, habla en favor de Jesús. Entonces, el argumento aquí ya se convierte en algo concluyente en la discusión, inclusive ya teológicamente hablando, donde ya no se puede objetar nada en contra, ¿verdad? Todas las otras posibilidades de curación no hubieran tenido efecto, ¿no? Para un caso tan grave como un ciego de nacimiento. Y solamente Jesús lo pudo hacer, ¿verdad? Y para ello pues tenía que contar con un poder divino, un poder venido de lo alto, en este caso venido de Dios, porque Jesús ratifica a través de la obra que es el enviado de Dios, según lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, en conclusión de todo este pasaje hasta aquí, hasta este momento, lo único que falta a los fariseos es la decisión de fe, cosa que ellos se niegan y nunca la van a aceptar, ¿no? Entonces, esa posición de los fariseos de no querer reconocer, y ojo con lo que voy a decir aquí, de no querer reconocer consciente e intencionadamente, por lo tanto, incurren en una ceguera consciente y permanente. O sea, a conciencia yo me ciego. ¿Por qué? Porque no quiero ver. Entonces, ese era el caso de los fariseos. Entonces, eh, ellos no quieren ceder absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el poder, ¿no? O sea, no quieren ni pueden ceder en su autoridad docente. Es decir, ellos son los que están enseñando y no pueden perder autoridad en la enseñanza. Para aprender algo nuevo, eso es otra cosa importante aquí en el relato. Ellos, al creerse dueños de la verdad en cierta forma, se niegan a aceptar cualquier enseñanza nueva. Esa es otra cosa gravísima, pues, y que los pone, pues, en esta situación, ¿no? Y por eso es que los fariseos, pues, prácticamente quieren sacarlo en pellones y con insultos y todo al curado, ¿no? Ya viendo, me voy a saltar la lectura del texto para ahorrar un poquito de tiempo, y luego Jesús se entera de esto, ¿no? Y le llegan los rumores de que habían expulsado al ciego de la sinagoga. Entonces, lo vuelve a encontrar y le plantea una pregunta de fe. De manera concreta le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Es una formulación que supone la firme identificación cristiana entre Jesús de Nazaret y el Hijo del Hombre, ¿no? Es decir, que son la misma cosa. En este sentido, el concepto de hijo de hombre es una fórmula cristológica de Juan, una fórmula de fe universal que abarca en un solo concepto la persona y el destino de Jesús. Entonces, el curado responde con una contrapregunta. ¿Quién es ese personaje en el que debe creer?
¿no? Y para ello usa el tratamiento Kyrios, o sea, usa la palabra Señor, porque dice, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Fíjense, ya se dirige a Jesús como el Señor. Entonces, y aquí hay otro giro importante en el ciego ya curado, porque ya no solo cree, ¿no? Ya no solo ha adquirido la fe, sino que muestra una predisposición, porque dice, ¿y quién es para que yo crea? ¿Dónde está? ¿No? ¿Cómo hago para creer? O sea, se pone en disposición sumisa para la fe, para recibir la fe, ¿no? Y ahora, con esa experiencia de fe, se convierte en vidente en el pleno sentido de la palabra, como les decía hace un momento, en vidente no solamente física, sino también espiritualmente, ¿no? Y de esa manera, él está en capacidad de dar gloria al Hijo del Hombre. El ex ciego responde con la contrapregunta de quién es el personaje, como decíamos, ¿no? Y con ello confirma su fe. Pero al rato Jesús le contesta, el que está hablando contigo, ese es. De inmediato el ciego sanado proclama el pleno conocimiento de Jesús y formula la confesión de fe. Creo, Señor. Es una declaración paralela a la de Santo Tomás, que la podemos ver en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, donde dice, Señor mío y Dios mío. Y aquí el ciego dijo, creo, Señor. Y al mismo tiempo se postra ante Jesús, ¿no? De la misma forma en que lo hizo Santo Tomás. En la parte final, eh, se relata lo siguiente. Yo he venido a este mundo para una decisión, para que los que no vean, vean, para los que vean, se queden ciegos. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas como decís, nosotros vemos, vuestro pecado permanece. Aquí algo analizamos ya en el versículo anterior, diciendo pues que eh, los fariseos estaban ciegos, pero de manera consciente, porque no querían ver. O sea, no es que no podían ver, y no es que no habían visto, porque lo vieron en cierta forma también, a través del testimonio del curado, ¿no? Pero ellos se negaban. Entonces, los fariseos aquí se están negando a la luz, ¿no? Pero aquí hay importante en esto, ¿no? Jesús dice yo he venido a este mundo para una decisión. Decisión en este caso viene de juicio, tomar una decisión como un juez, ¿no? Entonces, este pronunciamiento de Jesús tiene un significado escatológico con respecto a la venida final de nuestro Señor Jesucristo, a su venida final, ¿no? Cuando juzgue a toda la humanidad. ¿En función de quién? De los que creyeron y se convirtieron y de los que viendo no vieron o se declararon ciegos y no aceptaron la fe. Entonces, este proceso divisorio está formulado de un modo paradójico como un cambio de la situación existente. En el caso del ciego hay un cambio brusco de ciego a vidente, ¿no? De manera inconsciente, si se quiere, al comienzo. Ya después, cuando reconoce a Jesús por la fe, se convierte y cree en él ya con sus, digámoslo, ya no con sus ojos físicos, sino a la luz de la fe con los ojos del alma, ¿no? En cambio, los fariseos, no. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Este, seguimos. Algunos de los fariseos que oyen la afirmación de Jesús
se sienten aludidos por las palabras, ¿acaso piensa que también ellos son ciegos? Cuando empieza a desmenuzar, a explicar mejor el tema de la ceguera. Y la respuesta de Jesús asegura que no son precisamente ciegos, sino videntes, solamente físicos, ¿verdad? Pero que saben muy bien de qué se trata y que realmente han visto algo portentoso en la obra de Jesús, como se demuestra por la curación del ciego. Pero intencionalmente no quieren ver. Entonces, en ellos radica un gran pecado. ¿Cuál es ese pecado? La incredulidad por la que rechazan el reconocimiento del enviado. Aquí tal vez podría ser uno de los temas centrales de reflexión, ¿verdad? Todos nosotros, de una u otra forma, eh, hemos sido iniciados en la fe. Se nos ha abierto los ojos, ¿verdad? Para poder ver y reconocer a Jesús a través de sus signos, a través de su palabra, a través de la iglesia, ¿verdad? A través de la obra realizada en nosotros mismos, ¿verdad? Día a día. Pero ¿cuántos de nosotros en algún momento de la vida, otros, quién sabe, permanentemente, se declaran como los fariseos, ciegos de manera permanente, que no solo que no quieren ver, sino que rechazan a Jesús? Realmente rechazar a Jesús es un pecado grave, gravísimo. Y yo creo pues que prácticamente tiene relación con la cita del Evangelio también, donde se dice pues que todo pecado será perdonado menos aquellos que se cometan contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es eso, ¿no? O sea, aquel que rechace la luz, aquel que rechace su propia salvación, ya está condenado, no tiene perdón porque él mismo ha rechazado la posibilidad de santificarse, ¿no? Y obviamente, pues, previo al reconocimiento de Jesús y a la luz de la fe. Bien, mis queridos hermanos, espero que estos comentarios contribuyan a entender de una mejor manera, más fácil, estas lecturas extensas y podamos disfrutar de un lindo día domingo con nuestras familias y en la Santa Misa. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga.